Vamos ahora a ver la lección del miércoles, la presencia de Dios en el tabernáculo. Es muy larga la cita de Éxodo 41 al 38, lo pueden leer en sus casas, pero vamos a describir lo que sucede en ese capítulo. En ese capítulo, capítulo 40, se describe la dedicación del tabernáculo del testimonio, se describe la dedicación del santuario. ¿Y qué es lo que sucedió en la dedicación del santuario? Bien, fueron ungidos cada uno de los instrumentos, cada uno de los departamentos, cada objeto que fue hecho para el santuario. Todas las cosas que se hicieron en el santuario fueron ungidas, fueron dedicadas para nuestro Dios. Fueron dedicadas también las vestiduras de los sacerdotes, fueron tanto de los sacerdotes comunes como también la del sumo sacerdote también. Fueron ungidos los sacerdotes comunes y fue ungido también el sumo sacerdote también. Fue ungido Aarón. Y la ceremonia del ungimiento de Aarón es una ceremonia singular, muy especial, muy hermosa, en la cual después de haber colocado en su oreja derecha y en su dedo derecho, tanto su mano como su pie, sangre del cordero, pues después de eso fue derramado óleo santo sobre la cabeza de Aarón, y ese óleo corrió sobre la barba de Aarón. Y el salmista Uz tiene un salmo que escribe acerca de cómo sucedió ese ungimiento, representando también a la lluvia tardía, de cómo mientras que Cristo fue aceptado su sacrificio en el cielo, fue derramada también el aceite santo de la unción sobre el pueblo de Dios en el aposento alto, algo realmente asombroso. En el día de la dedicación del santuario, después de que se llevó a cabo toda la ceremonia de la santificación del santuario y de la dedicación y del ungimiento del santuario, la presencia de Dios se hizo notoria. Antes de eso la chequina no era presentada, no se presentaba entre los querubines que estaban en el propiciatorio. Todo estaba sin luz, pero una vez que fue ungido y que fue dedicado el santuario, dice que la presencia de Dios se hizo notable. Toda la nube que cubría al pueblo de Israel fue depositada en el santuario, se llenó de oscuridad el santuario, de tal forma que nadie podía entrar al santuario debido a la oscuridad que había dentro del santuario. Y en ese momento la presencia de Dios se hizo manifiesto también en la chequina. Dios manifestó su presencia como una luz brillante también en la chequina. Bien, fue algo impresionante la ceremonia esta. Dios había pedido a Moisés que construyeran un santuario con la finalidad primordial de que Jesús habitaría entre el pueblo de Dios. Construirían el santuario para que Dios habitara entre el pueblo de Dios. Por lo tanto, implicaba también que el pueblo de Dios tenía que ser santo, porque a Dios no le gusta habitar en un lugar contaminado. Todo el pueblo de Dios tenía que ser limpio, porque Dios es limpio. Así es. Dios le pidió que limpiaran de toda inmundicia al pueblo. El pueblo de Dios
no debería de tener inmundicia en lo absoluto dentro de sus casas. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No debería de haber malos aromas en el pueblo, porque Dios es santo. Dios habitaba no solamente en el santuario, Dios habitaba entre el pueblo también. Dios moraba en el pueblo. Dios se paseaba en la nube que cubría al pueblo, que le daba luz en la noche y sombra en el día. Jesús se paseaba sobre esa nube todo el tiempo, día y noche, cuidando con su grandioso amor al pueblo de Israel. Así que era la presencia divina. Y el objetivo que Dios tenía era que esa presencia fuera continua también en el santuario. Y que al ser continuo en el santuario le conocieran más a profundidad. Que conocieran los planes que Dios tenía para ellos. Los planes de bondad, de amor que Dios tiene para ellos. De tal forma que podían confiar en la misericordia divina. ¿Sí? El plan que Dios tenía era pues habitar entre ellos para bendecir al pueblo constantemente con su presencia, con su misericordia, con su bondad, con su justicia también. Así es que a partir de allí Dios habitó entre ellos, en el santuario y también en el pueblo de Israel también. Bien, Dios también desea habitar en nosotros. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque es el lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar. El tabernáculo pues simboliza lo que no solamente que Dios quiere habitar en el pueblo de Israel, Dios también quiere habitar en nosotros como su pueblo. Quiere habitar en el pueblo adventista del séptimo día como pueblo que es de Dios, pero también quiere habitar en nosotros como individuos, porque le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Y la pregunta es, ¿estará Dios habitando en medio del pueblo de Dios, de su pueblo? ¿Estará Dios habitando en el pueblo orgulloso de la Odisea, en la iglesia de la Odisea? Saben, Dios habita en el pueblo de Dios, no cabe duda. Dios habita en muchos hijos de Dios, no cabe duda. Pero recordemos que el Espíritu Santo se está retirando de este mundo. No porque se esté retirando el Espíritu de Dios, sino porque nosotros lo rechazamos cada día más y más. La pregunta es, ¿cuántos líderes del pueblo de Dios tienen realmente al Espíritu Santo? ¿Cuántos pastores, cuántos ancianos, cuántos dirigentes de nuestras asociaciones, de las asociaciones, cuántos dirigentes de las uniones, de las divisiones, realmente tienen el Espíritu Santo? ¿Será que habita de tal forma el Espíritu Santo en ellos que cuando lleguen los tiempos de dificultad, el tiempo de prueba, habrán de permanecer firmes, habrán de seguir adelante? El Espíritu de Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días dice que la gran mayoría de pastores, de líderes que son encumbrados en la iglesia, habrán de huir y muchos otros ocuparán su lugar. Eso explica la razón por la cual la lluvia tardía no desciende. Desafortunadamente en el liderazgo de la iglesia hay muchos pleitos. No lo podemos negar. Somos seres humanos y nuestra humanidad nos arrastra a la maldad. Hay mucho pillo dentro de la iglesia, no lo podemos negar. Tanto entre líderes de la iglesia como también en miembros de iglesia. El orgullo nos carcome, el egoísmo nos carcome. Esa es una gran realidad. Que si no fuera así, el Espíritu Santo nos poseyera y la lluvia tardía ya hubiera descendido,
ya estaríamos en el reino de los cielos. Pero estamos todavía discutiendo tantas cosas. Y cada quien quiere imponer lo suyo por la fuerza. Sí, así de sencillo. Cuando vivía Elena de White, los pioneros se reunían para orar, se unían en oración, pedían la dirección divina para ponerse de acuerdo. Dios dirigía sus mentes, Dios dirigía sus estudios, y a veces Dios inspiraba a Elena de White para terminar de guiarlos en el conocimiento de la verdad. Y hoy el pueblo adventista, la asociación general, no tiene capacidad para humillarse, para pedir dirección divina, de tal forma que los temas que dividen a la iglesia puedan ser eliminados, llegando a ponerse de acuerdo todos con la guía del Espíritu Santo. Pero eso no sucede en la iglesia. Eso es un mal síntoma. Eso refleja que en la iglesia hay egoísmo, hay orgullo, hay engreimiento, hay pecado, hay anatema también que debe de ser eliminado. ¿Por qué Dios no me usa a mí? Porque hay anatema en mí, hay pecado en mí. ¿Por qué no te usa a ti? Por lo mismo, porque hay pecado en ti. Cuando Dios te limpia de todo pecado y tú estás bien delante de Dios, el Espíritu Santo te usa, te posee, te usa por completo. Y tú haces una diferencia entre los demás miembros de iglesia y tú. Así como Jesús hacía la diferencia en la boda de Caná, también nosotros tenemos que hacer la diferencia. No solamente en nuestra casa, no solamente en el mundo, en la calle, sino también en la iglesia. En la iglesia. Pero a veces nos dejamos llevar por lo que la mayoría hace, no por lo que Dios nos pide. Y debemos tener mucho cuidado. Así que mi invitación es que permitamos que así como Dios habitaba en el pueblo de Israel, pueda también habitar en nosotros también. ¿De qué manera puedes experimentar la presencia de Dios? ¿Por qué es importante que lo hagas? ¿Qué tanto has permitido tú que la presencia de Dios en ti transforme tu carácter, modifique tu carácter, al grado que llegas a ser semejante a Jesús? ¿Qué gustos, qué alimentos, qué bebidas, qué costumbres, qué cosas son las que nos pervierten y no permiten que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros? Las modas, la tele, la televisión, el internet. ¿Qué cosas sustituyen a nuestro Dios? Pensemos bien en eso. ¿Por qué no sucede la lluvia tardía? Por lo mismo. Así que pidamos a Dios que nos dirija y que nos limpie todo pecado que habita en nosotros siempre. Oremos. Padre Santo que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Padre de amor, límpianos de todo pecado. Cada uno de los que escucha este mensaje sabe en qué te ha ofendido, por lo cual te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu trabaje en el corazón de cada uno de nosotros y nos haga entender en qué te estamos fallando para pedirte perdón. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos moldee, nos use, de tal forma que seamos la diferencia entre el mundo y lo que tú eres, Padre Santo. Que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Permite que eso pueda ser una realidad y que al suceder eso, que sea Cristo quien viva en nosotros, que sea Cristo que nos transforme y que sea Cristo que nos motiva a predicar el Evangelio. Gracias por tu bondad, Padre Santo. Lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.